Estamos en la oficina del padre Pedro Aguado, superior general de los Padres Escolapios. Esta oficina está en la casa central de las Escuelas Pías en Roma, una casa llamada San Pantaleo. Estamos entrevistando hoy al padre Pedro Aguado porque queremos que él, como superior general de los Escolapios, nos diga una palabra sobre la importancia que puede tener la reciente fundación del Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación en las Escuelas Pías de Nazaret. Pedro, como padre general, ¿qué piensas tú de que una nueva demarcación, una demarcación en la orden haya tenido esta idea de impulsar la formación y la investigación calasancia y ministerial educativa en la orden? Bueno, Alejandro, la pregunta es bien interesante. Mira, yo creo que cuando nace la provincia de Nazaret, en la Orden de las Escuelas Pías, nace con un proyecto de renovación, de revitalización. Nace para crecer en fidelidad a lo que es el ser Escolapios y para potenciar su capacidad de vida y de misión. Con este objetivo no se puede impulsar sin opciones estratégicas que lo hagan real. Yo creo que la fundación del ICCE en Nazaret es una afortunada fundación, porque viene a cubrir realmente algo que necesitaba la provincia y que necesita la orden. Estructurar el impulso de la identidad calasancia en las escuelas pías, el impulso de la generación de identidad. Y esto no se puede hacer simplemente porque seamos admiradores de Calasanz o porque nos identifiquemos con un estilo o con una historia, sino porque profundicemos en ella. Entonces lo que el ICE quiere hacer, bueno, lo que el ICE está haciendo, porque está haciéndolo y está haciéndolo con mucho esfuerzo, ¿no? Es realmente formidable y muy necesario en la orden y en la provincia. Todo lo que ustedes hagan por profundizar en el fundador, por conocer más a fondo lo que él hizo, lo que él propuso, lo que él escribió, lo que él diseñó, lo que él recibió de Dios y lo impulsó para el bien de los niños y de los jóvenes. Eso es importantísimo. Por divulgarlo, por formar a los escolapios, a los laicos, a los profesores, a todas las personas interesadas en lo que es la identidad calasancia, todo eso será importantísimo para el futuro de la provincia. Yo quiero felicitarles por la decisión, porque yo sé que no fue una decisión fácil y porque sé que supone muchísimo esfuerzo, no se hace en un año ni en dos, hay que ser muy constantes. Pero yo pondría la Fundación del ICCE Nazaret como un ejemplo bonito de eso que decimos los Escolapios de Calasanz. Calasanz hizo las escuelas pías como una obra de Dios, pero por su afortunado atrevimiento y su tesonera paciencia. Y por eso consiguió que llegara a feliz término, no sin dificultades. El ICCE es igual. El ICCE tiene que ser algo hecho con atrevimiento y con paciencia. Pedro, tú como padre general viajas por todo el mundo y conoces de primera mano las urgentes necesidades educativas, pastorales, de evangelización que hay en todas partes y a las cuales los escolapios queremos con la mejor generosidad responder. Pareciera que dedicarse a la formación de educadores, a la investigación educativa, pedagógica, calasancia, fuera perder personas que estén comprometidas en primera línea en la respuesta a estas urgencias educativas. Pero también has conocido muchos escolapios que han aportado a la realización ministerial que la Iglesia nos ha confiado a través de San José de Calasanz, dedicando su vida a la investigación. ¿Qué valor le ves tú a la investigación en la relación con esta tarea y este desafío de responder a la realidad de los niños y de los jóvenes más necesitados? Yo te diría dos cosas así a bote pronto y sin pensarlas demasiado. No hay solo una primera línea. Hay una primera línea que es estar en el aula con los chicos, o estar construyendo una escuela para que estos chicos tengan educación, ¿no? Pero también es primera línea formar a los educadores que van a hacer que esa escuela sea auténticamente calasancia. También es primera línea investigar en el santo fundador de las escuelas pías, Calasanz, primer santo en la Iglesia que engendra una orden religiosa para la educación integral de los niños y jóvenes, sobre todo los más pobres, para que, profundizando en él, tengamos más capacidad de hacer lo que él quiso hacer. Eso también es primera línea. Igual que es primera línea la formación de los jóvenes escolapios, que todavía algunos piensan que es estar en un trabajo, digamos, no directamente en la brecha de la misión. Formar apóstoles
Es la primera línea. Entonces, por eso yo creo que, yendo a la pregunta concreta sobre la investigación, cuando un escolapio religioso, cuando un laico entusiasmado con Calasanz, que también se siente escolapio, decide investigar en la figura de nuestro santo fundador, está haciendo un trabajo de primerísima línea y además de primera necesidad. Y por eso yo quiero animar a quienes están metidos en todo esto y a quienes intuyen que les gusta, porque al hacerlo están respondiendo a una necesidad de las escuelas pías, por lo tanto, a una necesidad de los niños. Desde San Pantaleón, la casa madre de la Orden de las Escuelas Pías, y desde esta oficina donde el Padre General acompaña, piensa y reflexiona sobre las necesidades de la Orden, le damos muchas gracias al Padre Pedro por habernos dedicado estos minutos para el ICSE Nazaret. Déjame que diga una cosa, yo te agradezco a ti el haber fundado el ICSE y a las personas que colaboran especialmente contigo, porque yo sé la ilusión que tienen y quiero decirles que están haciendo algo precioso, están construyendo las escuelas pías. Gracias. Gracias a ti.